Compartiendo esta tarde con todos vosotros y agradezco muchísimo a la organización el haber contado conmigo para esta sesión y mi más sincera enhorabuena por la capacidad que habéis tenido de convocatoria para esta sesión y por lo que me decís en el resto. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si la tecnología está de nuestro lado esta tarde. Ahora deberían ver ya la pantalla completa. Perfecto. Perfecto. Correcto. Muy bien, pues lo que voy a intentar en estos 45 minutos es transmitirles la idea de cómo una empresa privada, yo trabajo para Aqualia, ahora les contaré un poco qué es Aqualia, trabajamos en sistemas electroquímicos. Más concretamente, y a solicitud de la organización, me voy a centrar en los sistemas bioelectroquímicos, ligeramente diferente, pero dentro de la rama de la familia de los procesos electroquímicos. Y más concretamente, los desarrollos que estamos aplicando al agua, en el sector de agua. Voy a intentar contarles desarrollos de procesos desde estado más embrionario, desde escala laboratorio, hasta procesos que ya tenemos en sistemas preindustriales. Un poco sobre qué es Aqualia y a quién represento hoy. Aqualia es parte de un grupo, el grupo FCC, con el principal, el presidente es Carlos Slim, es un bien conocido persona de mucho éxito en los negocios. Y Aqualia es parte de un grupo llamado FCC, en el que se llevan a cabo principalmente estas cuatro actividades. Las de medio ambiente, fundamentalmente la recogida de residuos urbanos, agua, construcción y la industria cementera. Más concretamente, en Aqualia nos centramos en todo lo que tenga que ver con el agua y damos servicio al sistema integral. Todo lo que se pueda pensar en torno al agua puede ser facilitado por la compañía. Fundamentalmente la operación, mantenimiento y asistencia técnica. Y por último, también el diseño, construcción y la financiación para la construcción de infraestructuras relativas al agua. Desde la de purificación, potabilización, distribución, depuración, desalación, cualquier actividad. Algunos números para que se hagan idea de cuál es el tamaño de Aqualia. Aqualia es muy conocida en España. Más o menos operamos un tercio de todos los sistemas del país. En Europa también somos muy conocidos, pero menos en América. Más o menos damos servicio a unas 25 millones de habitantes en más de 1.000 municipios. Operamos más de 800 depuradoras, más de 200 potabilizadoras y más de 20 desaladoras, lo cual le puede dar un poco idea de la magnitud de la compañía, que no solamente lleva a cabo actividades nacionales, sino que también operamos en más de 20 países, entre otros Chile. Nuestra visión respecto a la innovación en la compañía es, obviamente, como no ya es inexorable, es una visión de economía circular, en el que trabajamos en varias actividades o varios aspectos de la innovación en el campo del agua, desde la sostenibilidad, la calidad, la ecoeficiencia o los servicios inteligentes. Somos un equipo de 35 personas. Hoy solamente le pongo cara y voz a este equipo de personas que trabajamos en Aqualia, en las diferentes ramas de la innovación, en las cuatro pilares de la innovación que les acabo de comentar. Una cosa que quizá es diferencial por el simplemente hecho de contar con una persona que trabaja para la industria es que la innovación lleva siempre asociado, de nuestra visión de la empresa, siempre asociado la generación de negocio. Esto es un objetivo, no es una posibilidad. Entonces, nuestra obsesión es escapar, en estos nuevos desarrollos, escapar de lo que es denominado como el Valle de la Muerte, ¿no? Tecnológico normalmente es como se percibe, para que al final nuestros desarrollos terminen alcanzando la escala industrial y siendo una solución para nuestros clientes. Normalmente hablamos de las dificultades que tenemos en una tecnología de sobrepasar este valle de la muerte. Nosotros realmente vemos dos valles de la muerte. El primero es el tecnológico, el que normalmente se habla, ¿no? Una tecnología o da los rendimientos que esperamos o finalmente no irá para adelante. Pero tenemos un adicional. Una vez que tengamos una tecnología que pudiese ser competitiva, tenemos el valle de la muerte asociado a la aceptación de nuestros clientes, ¿no? A lo que es el desarrollo de negocio. Hoy, en la presentación respecto a procesos bioelectroquímicos para el agua, les traigo tres ejemplos que están a diferente estadio de desarrollo.
desde un estadio 1, que son la fase de ideación, pasando por los estadios 3 y 4, en el que ya trabajamos a escala de concepto, y ya 5 y 6, en el que alcanzamos la escala preindustrial, en el 6 ya es la comercialización. En una industria, este es nuestro laboratorio, este es nuestro campo de juegos. No contamos con laboratorios ultra equipados como el que pueden tener centros de investigación o universidades, sino que trabajamos con procesos normalmente preindustriales y los desarrollamos directamente en planta, ¿vale? En plantas industriales, lo cual nos da oportunidades para demostrar las soluciones en un ambiente real, pero nos da, bueno, pues ciertas limitaciones, digamos, a la falta de equipamiento de high-tech como podríamos tener en otros centros, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos para utilizar nuestras fortalezas y poder cubrir nuestras dificultades, trabajamos con un modelo de innovación abierta. Colaboramos con muchísimos centros de investigación y universidades. Nuestros proyectos son siempre multipartner y en el que nos asociamos durante varios años para desarrollar soluciones juntos de la mano con universidades y centros de investigación. ¿Por qué una empresa, creemos, puede apostar por los procesos bioelectroquímicos en el campo del sector del agua? Todo parte de un pequeño cálculo y es la cantidad de energía que contiene un metro cúbico de agua residual. Más o menos podríamos obtener en torno a 4 kilovatios hora por cada kilo de DQO. Es decir, por cada metro cúbico de agua residual podríamos obtener 2 kilovatios hora térmicos. Actualmente lo que hacemos es absolutamente opuesto. Lo que hacemos es depurar los efluentes con un consumo energético. Esto no puede ser. O sea, no puede ser que para un efluente que en principio contiene energía, estemos gastando energía para poder depurarlo, cuando potencialmente podemos recuperar energía de él. Esta posibilidad la presentan los procesos bioelectroquímicos. No voy a pararme en fundamentos hoy, lo siento, quiero dar la visión que creo que puede aportar una empresa y es más hacia la comercialización, el desarrollo y comercialización de los procesos bioelectroquímicos, pero sí que hay una serie de cosas fundamentales que sí me gustaría comentar. Una de ellas es el cómo un sistema convencional de depuración utiliza la materia orgánica y la energía y cómo lo hace un sistema bioelectroquímico. Ahora mismo en la diapositiva tienen un diagrama de cómo evoluciona el nivel de energía en un agua residual. Desde el punto a la izquierda, que se podría ser la materia orgánica contenida en el agua residual, los contaminantes, como los microorganismos aerobios en la mayoría de nuestras plantas depuradoras eh, obtienen a lo largo del proceso de oxidación energía para su síntesis celular y su reproducción, su mantenimiento también celular, para finalmente dar los electrones, depositar los electrones en la molécula de oxígeno. Oxígeno que hemos tenido que meter en el sistema, inyectar en el sistema con un consumo asociado de energía. Puede ser el oxígeno, podríamos tomar otro ejemplo, como puede ser el sulfato, ¿verdad? Las bacterias sulfato reductoras. Bueno, esto es lo que intentamos escapar de ello, que se nos vaya energía y energía en síntesis celular, que al final nos da un fango que principalmente en un principio no tiene valor y que lo que queremos es tratar de recuperarlo. Entonces, hay organismos capaces de interactuar tanto con la materia orgánica como elementos minerales, capaces de oxidar y reducir estos dos elementos, bien de una forma acoplada o bien, si desarrollamos dispositivos capaces de hacerlo, desacoplar el proceso de oxidación y reducción, como puede ser este pequeño dispositivo, ¿no? Un dispositivo que separa la reacción de oxidación a la izquierda y la de reducción a la derecha con una membrana. Bueno, esto era lo que simplemente quería comentarles sobre los procesos fundamentales, para lo cual es importante, claro, tener una actividad, tener bacterias que sean electroactivas. Para ello, desde el punto de vista del sector ambiental, no trabajamos con sistemas puros, quiero decir, con cepas especialistas en esta electroactividad, ¿no? No, simplemente lo que hacemos son procesos que lo que hacen es seleccionar y promover el crecimiento de este tipo de microorganismos. Bueno, al menos esta es la estrategia en nuestra compañía. Les quiero comentar, además, como les he comentado, procesos a diferente nivel de desarrollo y les voy a presentar estos procesos en dos aplicaciones diferentes. A la izquierda, en lo que puede ser desalación o potabilización, y luego al final de la ponencia
hablaré sobre procesos de depuración. Bien, empecemos entonces con los procesos de desalación, que además es un proceso que está todavía en un estadio de desarrollo, ¿vale? Está ahora mismo en planta piloto. Este es el mayor desarrollo que se ha llevado a cabo a nivel mundial sobre procesos bioelectroquímicos para desalación. Es el proyecto europeo MIDES. Es un proyecto que recientemente ha finalizado, hace 3 meses, y que ha durado 4 años y medio, y en el que se ha juntado un consorcio multidisciplinar para el desarrollo de un proceso basado en bioelectroquímica para la desalación de agua salada. ¿Por qué el intentar desarrollar sistemas bioelectroquímicos de desalación? Pues fundamentalmente para reducir el consumo energético de los procesos desalativos. Aquí ven en la izquierda, en el diagrama de la izquierda, en las barras, en azul la energía eléctrica, en rojo la energía térmica, de varias de las opciones que hay para desalar agua de mar. Abajo del todo, subrayado en verde, está lo que serían las celdas microbianas de desalación, que es este dispositivo bioelectroquímico acoplado con un proceso finalista de ósmosis inversa. Como ven, el consumo energético es en torno a 0,5 kWh por metro cúbico. Esto supone reducir el consumo actual de las plantas en torno a un 75%. El concepto es bastante sencillo en principio. A las celdas microbianas de desalación alimentamos dos corrientes, es el agua residual y por otro lado el agua salada, para obtener dos corrientes, que es un agua depurada y un agua desalada, potable, disponible para consumo humano. La celda microbiana de desalación, donde se va a dar el proceso bioelectroquímico, no es más que uno de los elementos que conforman la solución del proyecto MIDES. Tenemos fundamentalmente dos líneas, la línea de agua salada y la línea de agua residual. En la línea de agua salada, inicialmente es necesario un pretratamiento, como la mayoría de las plantas de desalación, para evitar pues, la entrada de sólidos, etcétera, ya en el proceso siguiente, que sería la celda microbiana de desalación. Es donde se daría la desalación gracias a los microorganismos bioelectroactivos. Para que estos estén activos, valga la redundancia, debemos de alimentarles con fundamentalmente materia orgánica y principalmente ácidos grasos volátiles. Para ello alimentamos un agua residual, que en el caso de tener un contenido mínimo de AGVs, ácidos grasos volátiles, no necesitará un pretratamiento. Si no los tuviese, podríamos acoplar un pretratamiento anaerobio que genere esos AGVs, lo que es una acidificación, una prefermentación acidogénica. Bien, una vez se da el proceso en la celda microbiana de desalación, la conductividad, la presencia de sales en la corriente salada se reducirá y le daremos ya un tratamiento final de afino mediante ósmosis inversa, pero ya trabajando a una presión muy baja. ¿Qué le sucede al agua residual? Bueno, habremos consumido todos los contaminantes o parte de los contaminantes y será un agua depurada, lista para verter al medio, o si le ponemos procesos terciarios, pues incluso podría ser susceptible de reutilización. Esto es una manera un poco más esquemática de lo que sería la unidad de la celda microbiana de desalación. Esta es la celda unitaria que luego replicaremos N veces para conseguir la capacidad final de lo que es todo el conjunto, ¿no? Y la celda unitaria se conforma de 3 compartimentos, muy sencillo. A la izquierda un compartimento anódico, en el centro uno salino y a la derecha un compartimento catódico. Cada compartimento lo separamos con membranas catiónicas o aniónicas, ¿vale? Para evitar la migración de aquellos compuestos que no nos sean de interés. En el compartimento anódico es donde alimentamos el agua residual y donde tenemos las bacterias bioelectroactivas, ¿vale? Y un ánodo. En el compartimento salino es donde alimentamos el agua de mar o agua salobre, y en el compartimento catódico es donde tenemos la reacción de reducción, que será la contrarreacción a la de oxidación. De esta manera, conectando el ánodo y cátodo, tendremos la pila, ¿verdad? Tendremos el gradiente eléctrico suficiente para lograr la migración a través de la membrana catiónica y de la aniónica de cationes y aniones respectivamente. Gracias a esta migración de aniones y cationes, el agua alimentada en el compartimento salino, el agua salada, reducirá su conductividad para finalmente ser agua potable.
Bien, esto es el roadmap, cómo se ha dado el escalado de esta solución desde que empezamos en el año 2014-2015 a escala laboratorio hasta el proceso actual. Les quiero contar algunos resultados más interesantes. Es difícil presentar en 10 minutos un trabajo de 5 o 6 años, ¿cierto? Pero vamos a intentar destacar lo más importante. El primer paso era diseñar una celda, pero ya con un concepto, con un diseño que tuviese perspectivas para poder ser escalado. ¿Vale? Entonces, este fue el diseño que tomamos, el que les he mostrado antes, de la celda unitaria replicada N veces. Y lo primero que teníamos que conseguir es que las bacterias electroactivas se lograsen anclar al ánodo y empezasen a hacer el trabajo que le estamos pidiendo, ¿no? Esto es un marcaje FISH de cómo las bacterias electroactivas están próximas al soporte, ¿vale? Y cómo coexisten con otras bacterias. Como les decía antes, no trabajamos en sistemas puros. Bien, estos son, no voy a pararme mucho en los resultados, pero estos son los primeros resultados del año, estos creo que son del año 2017 ya, en el que finalmente nos sentimos cómodos a una celda de laboratorio. Esto mide 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros, o sea, lo podíamos sostener en nuestra mano. Bueno, con esa pila éramos capaces de eliminar un 92% de la materia orgánica y eliminar el 87% de las sales. Además, decidimos qué tipo de parámetros queríamos seguir en el dispositivo, que habría que instrumentalizar y incluir la sensórica para los próximos escalados, ¿no? Fundamentalmente medíamos potenciales y la conductividad, lo mínimo necesario para saber que para monitorizar bien el proceso, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta que teníamos que monitorizar es el potencial en milivoltios, tanto en el ánodo como en el cátodo. Esto nos da idea de cómo de activa es nuestra pila, ¿cierto? Estos son algunos de los primeros resultados que teníamos en abril de 2017. Como vemos, a medida que se va oxidando la materia orgánica, cómo aumenta el potencial en el ánodo y cómo lográbamos mantener el potencial en el cátodo. Bueno, hicimos un montón, claro, de desalinizaciones con el sistema de laboratorio a diferentes salinidades. Vemos que a medida que aumentamos la salinidad, obviamente las tasas, las velocidades de eliminación de sales eran más bajas, pero la buena noticia es que finalmente el sistema era capaz de reducir la conductividad eléctrica. También monitorizábamos la parte más electroquímica, ¿no? Como en este caso la intensidad en miliamperios de la celda. Y al final de esa fase, de esa primera fase de concepto, conseguimos tener una serie de datos que fueron muy positivos. En un año de trabajo logramos incrementar respecto al estado del arte cuando empezamos el proyecto en un orden de magnitud tanto las velocidades de desalación como las velocidades de eliminación de materia orgánica en el agua residual, que son los dos resultados que les muestro en las dos tablas. Fue un éxito de nuevo gracias a la colaboración, como les decía, de consorcios multidisciplinares y el apoyo de universidades y centros de investigación de referencia, ¿no? En este caso, una estrecha colaboración con INDEAGUA, un centro de investigación de aquí de Madrid. Pero no hay que engañarse. Eso eran unos resultados que, como les decía, en una pila de mano, podríamos decir, en el que fundamentalmente y de forma muy resumida, probablemente 2 años de trabajo, conseguimos dos conclusiones. La primera es que lográbamos unas tasas de desalación que dependían de la salinidad del agua alimentada y que, por otro lado, dependiendo del agua residual que alimentábamos a los microorganismos, también obteníamos diferentes velocidades de desalación. Eran más rápidas en las industriales, en aguas residuales industriales, porque tiene más materia orgánica, y era más lenta en las municipales diluidas. A partir de ahí, dimos el paso a la siguiente escala. Ya era una escala prototipo. Este sistema de aquí, todavía trabajando en un ambiente no real, todavía está en el centro de investigación, todavía no dimos el salto a una planta desaladora real. Pero el concepto era el mismo. Lo que verificamos con este escalado es que los resultados que habíamos obtenido a escala laboratorio eran correctos. Es decir, que la estrategia de diseño era correcta, porque conseguíamos eliminar las sales tanto en agua salobre como en agua de mar, igual que como lo habíamos conseguido en el laboratorio. Y luego otra cosa muy importante que logramos conocer a esta escala, y es que eh, podemos jugar con el dispositivo en función de cómo lo configuremos para o bien generar más energía o bien conseguir más desalación. El objetivo era muy claro en este proyecto, es el segundo, conseguir mayores tasas de desalación. No queremos obtener energía, lo que queremos es desalar mucho agua.
Y ya por último, dimos el salto a lo que son las plantas que les voy a mostrar a continuación y que ya les adelanto son las plantas más grandes del mundo basadas en procesos bioelectroquímicos. Plantas que están desalando con un bajísimo consumo energético. Ahora les comento. Bueno, lo primero era diseñar la propia celda, la ingeniería de detalle, con el objetivo de producir 3,6 metros cúbicos día de agua desalada. Aquí intento en la diapositiva mostrar el tamaño de donde empezamos en 2015. La diferencia es abismal. En 5 años, el poder escalar de este pequeño dispositivo a la planta que ven en pantalla. Una vez que ya lo teníamos todo configurado, ya hicimos el ensamblaje en todo lo que es el dispositivo y aquí ven ya la planta que está trabajando en la desalobradora de agua salobre superficial en Denia, en España, en este caso sin nada de consumo energético, cero consumo energético. Es la primera planta en la que se logra desalar sin necesidad, completamente desacoplada de la red eléctrica. Y estos son un poco los resultados que hemos obtenido hasta ahora para las diferentes escalas que les he ido contando y tanto para agua salobre como para agua de mar. Los resultados aún son tasas, digamos, moderadas bajas, porque todavía estamos trabajando con la escala grande, que llevamos pocos meses de operación, que esperamos vayan mejorándose y equiparándose a las que teníamos en la escala inferior, ¿no? Y este es el roadmap, un resumen de lo que les he comentado en lo que llevamos de presentación, cómo empezamos a desalar 1 litro hora como mucho y cómo estamos ahora produciendo agua para 1.800 personas. Al menos mi médico dice que tengo que beber 2 litros de agua al día, ¿no? Entonces, más o menos estaríamos dando agua potable a 1.800 personas con cada una de las plantas. Inicialmente, cabe destacar, estoy recordando ahora, que inicialmente el proyecto estaba pensado, tenía 3 demo sites y uno de ellos, de los sitios de demostración, de hecho era en Chile, en Huechún, en la planta desalobradora de Huechún que construyó y opera Aqualia. Pero luego vimos dificultades técnicas allí que, bueno, siendo una tecnología que estamos ahora mismo desarrollando, quizás era ponérselo demasiado difícil para empezar a desarrollarla. Y finalmente decidimos 2 demo sites diferentes. Uno, el que les he mostrado ya, que es la desalobradora en agua salobre, en Denia, y la otra en Tenerife, ya trabajando con agua del Atlántico y con agua de mar. Y bueno, algunas fotografías, así es como empezamos a hacer los diseños de la planta, cómo fuimos construyendo cada uno de los elementos y bueno, esto todo lo llevamos a cabo en nuestro centro de innovación de desalación y estas ya son algunas fotografías de cómo es el dispositivo actualmente trabajando. ¿Vale? Bueno, es un proceso patentado, co-desarrollado con INDEA, como les comentaba antes, con el Centro de Investigación, y ya está patentado y validado en varios países. Bien, con esto terminamos el bloque de la aplicación de procesos bioelectroquímicos en desalación y potabilización. Ahora vamos a pasar a ver el bloque a la derecha, de aguas residuales urbanas e industriales. Muchos de los procesos que voy a contar son aplicables a los dos, a domésticas e industriales, con ciertas salvedades que espero no queden claras. Respecto al agua residual, les voy a contar algunas aplicaciones en líneas de fangos y en línea de agua, ¿vale? Esto es muy importante hacer esta diferenciación. Respecto a línea de fangos, les voy a presentar 2 desarrollos. Son 2 desarrollos que todavía están a una fase como lo acabamos de ver en el proyecto MIDES, todavía a una escala piloto. La primera de ellas es la aplicación de procesos bioelectroquímicos en sistemas de digestión de fangos. Saben que la solución más habitual, más ampliamente aplicada para el tratamiento de fangos es la digestión anaerobia. En este caso lo que hicimos es, primeramente, hacer unos desarrollos a escala laboratorio, es la fotografía que ven abajo, en reactores yo creo que tenía menos de 2 litros, y ver cómo introduciéndole unos electrodos, con la configuración que les muestro a la izquierda, lográbamos electroactivar, electroestimular la metanogénesis. Bueno, tuvimos una serie de resultados preliminares que no les muestro en pantalla, pero nos animó a construir una planta piloto. La planta piloto que ven a la derecha, esta ya sí estuvo trabajando en la depuradora de Lleida, al noreste de España, una planta que ya tenía una capacidad de 1/4 de metro cúbico aproximadamente. Y fundamentalmente la principal conclusión después de un año de trabajo es que con la electroestimulación lográbamos incrementar más o menos en un 10% el contenido en metano del biogás. Una buena noticia porque nos da mayor poder calorífico y mayor producción de electricidad de la motogeneración y por tanto una mayor porcentaje de autosuficiencia energética en las depuradoras.
La otra aplicación que hemos hecho en la línea de fangos no está directamente en el fango, sino que lo hemos aplicado ya una vez generado el biogás. El biogás presenta unas ciertas oportunidades, tanto en su contenido en metano principalmente, claro, pero luego tenemos un contenido que suele ser entre un 30, 35 hasta un 45% en CO2 que no sabemos qué hacer con él. Hay diferentes hipótesis, diferentes posibilidades de valorización, pero todavía está en estado embrionario. Una de las posibilidades que hemos trabajado en Aqualia, en colaboración con la Universidad de Girona, es la conversión electroquímica del CO2 para obtener ácidos y alcoholes, compuestos orgánicos de alto valor. Para ello hemos conseguido un proyecto europeo, el proyecto Excalibur, en el que trabajamos un par de decenas de socios y en el que una de estas actividades es la que les quiero presentar hoy. El dispositivo es muy sencillo. Lo que hacemos es el biogás generado en la depuradora. Puede ser, de hecho, tenemos un doble objetivo: biogás de depuradora y biogás de metanización de residuos municipales. Bien, una vez generado el biogás, sea de un origen u otro, lo que hacemos es pasarlo a través de unas columnas de absorción para retirar el CO2. El metano saldrá un biogás enriquecido en metano y el CO2 que hemos retenido en la columna de borboteo, ese CO2 es lo que trasladamos al proceso bioelectroquímico y el que intentamos convertir ese CO2 en los productos de valor. Inicialmente, de hecho, el más sencillo es que ese CO2, a través de las bacterias bioelectrogénicas, lo convirtamos en metano. No es mala noticia que el CO2 lo convirtamos en metano, ese metano lo volvemos a inyectar en la corriente de biogás y al final hemos conseguido un biogás con más cantidad de metano que lo que tenía inicialmente, simplemente con la actividad de los microorganismos, ¿verdad? Lo que pasa que, dada la inversión que tienen estos dispositivos y el valor actual del metano, que esto puede evolucionar, no es un sistema que económicamente sea muy rentable. Entonces, estuvimos pensando en qué otros productos se podrían obtener a partir del CO2. Y fundamentalmente pensábamos en ácidos y alcoholes, como les comentaba. Un paso fundamental es el de la conversión de CO2 a acético. Ese es clave y a partir de ahí ya a través de la reacción de chain elongation, del elongamiento de la cadena de carbonos, generar el resto de productos de interés, ¿no? Normalmente, a medida que aumentamos la cadena, de hecho, el valor en mercado es mayor. Bueno, pues estos son algunos de los resultados, ya algo más de 100 días. Aquí he presentado 100 días de operación y como ven en los puntos naranjas, la concentración de acético que logramos obtener, ¿no? Estos son todavía ensayos en batch, ya es en condiciones reales, ya está operando en una planta, en este caso de metanización de residuos urbanos, y cómo se puede obtener una concentración de más de 1 gramo por litro de acetato a partir del CO2. Bueno, estará unos meses más trabajando en la planta de metanización y luego pasará a una depuradora, en este caso en República Checa. Bueno, a la vista de los resultados obtenidos, pues nos hemos lanzado a patentar el proceso. ¿Vale? Además, tiene varias configuraciones. Yo hoy les he comentado la de generación de ácidos y alcoholes, pero puede tener otras. ¿Vale? Es un co-desarrollo, como decía, con la Universidad de Girona. Y sobre la línea de fangos, esto sería todo. Solamente nos falta ya, y ya para terminar la ponencia, en estos 15 minutos que nos quedan, vamos a tratar algo sobre la línea de agua, ¿no? En el que hemos tenido grandes éxitos. Ya nos hemos ido, con esta última parte de la charla, a desarrollos ya preindustriales. Uno de los grandes pasos para el desarrollo de tecnologías bioelectroquímicas para el tratamiento de aguas residuales ha sido un proyecto LIFE, un proyecto europeo, en el que hemos participado 4 entidades y en el que el dispositivo ha estado trabajando en una cervecera, una de las cerveceras, de hecho es la planta de producción de cerveza más grande en Europa. Bien, el principal objetivo de este proyecto era fundamentalmente cuatro, perdón. La reutilización de agua residual, la recuperación de nutrientes y asociado al tercero, que es obtener fertilizantes a bajo coste, y el reducir las emisiones de CO2, ¿no? La huella de carbono de este tipo de depuradoras industriales. En esta diapositiva les resumimos lo que es el desarrollo ANSER, el desarrollo de este proyecto. En principio, el agua residual se somete a un tratamiento de electrocoagulación
Y lo anecdótico de este proceso es que los electrodos están generados a partir del aluminio residual de las latas de cerveza, con lo cual es una actividad claramente de economía circular, ¿no? Un residuo de la industria aprovechado para un tratamiento ambiental que además luego va a dar origen a unos fertilizantes que se puedan utilizar en la agricultura, ¿verdad? Bien, después de la electrocoagulación, cuyo principal objetivo era la recuperación de nitrógeno y fósforo, pues todavía nos quedaba mucha materia orgánica, o casi toda, de hecho, la materia orgánica soluble. Y para eso diseñamos, construimos y operamos un sistema bioelectroquímico que debería de encargarse de transformar esa materia orgánica en un biogás enriquecido. Además, ya por último, ese fluente, después de este tratamiento biológico, bioelectroquímico, hay unos tratamientos terciarios que permitiesen la reutilización del agua en la propia industria o incluso para el riego. Bueno, algunos resultados, este proyecto duró 3 años y medio, finalizó a principios de 2020 y quería mostrarles algunos de los resultados más destacados. Sobre la electrocoagulación, bueno, aunque Aqualia no estuvo involucrada 100% en esta actividad, sí lo estuvo el coordinador y la Universidad de Alcalá como socio tecnológico. El principal objetivo era recuperar los nutrientes, como decía. Entonces, los fertilizantes que se recuperaron se hubieron de validar para diferentes cultivos. Los ánodos, como decía, hubo que desarrollar una estrategia para, a partir del aluminio reciclado de las latas, conseguir unos electrodos, ¿no? Industrializarlos y para poderlo incorporar en el sistema que debía tratar 10 metros cúbicos hora, o sea, era un sistema ya industrial en muchos casos. Todo empezó también a escala laboratorio. Tuvimos que empezar a trabajar con electrocoaguladores muy chiquitines, de en torno a 1 litro, en el que las eficacias fueron muy atractivas, cerca de un 99% de eliminación de fósforo, 70% de nitrógeno y algo de materia orgánica también coagulaba. Y a partir de ahí hubo que industrializarlo, ¿no? Pasarlo a 2 sistemas de ese litro a 1.300 litros o a otro sistema de más de 2 metros cúbicos. En total sumábamos más de 3 metros cúbicos de reacción, tratando de alcanzar ese objetivo de poder tratar 10 metros cúbicos hora y además hacerlo a un bajo coste. Bueno, la estrategia para estructurar los electrodos es la que ven en pantalla, unas briquetas que posteriormente alimentábamos a los soportes, que sería el ánodo de sacrificio, el ánodo de aluminio. Y bueno, se analizaron diferentes parámetros, yo quería destacar estos 4, el ver cómo la electrocoagulación afectaba positivamente al aumento de temperatura, nos venía fenomenal para luego el proceso posterior biológico, cómo el pH se mantenía sin modificaciones y las eliminaciones de fósforo pues no fueron tampoco malas. Sí que aprendimos cosas importantes, como era la necesidad de agitación del sistema para promover la generación de los flóculos y un uso apropiado del aluminio que se iba disolviendo a partir del ánodo de sacrificio. Y también respecto a la eliminación de nitrógeno, también vimos que el sistema efectivamente tenía cierta capacidad, menor que la de escala laboratorio, y probablemente promovido porque se trabajó en diferentes condiciones por diferentes motivos industriales. Bien, una vez hemos recuperado ya el nitrógeno y el fósforo, como decía, nos queda un agua residual que todavía tiene muchísima materia orgánica. La solución actual era la que ya hemos comentado diapositivas atrás: inyectar oxígeno para promover el crecimiento de bacterias aerobias y que eliminen esa materia orgánica, con un consumo energético importante. En este caso, no. Escapamos de los sistemas aerobios, vamos a un sistema anaerobio, en este caso granular, de flujo ascendente, expandido, pero además es bioelectroestimulado. Esto lo hicimos con un reactor al que hemos denominado, la marca que se ha registrado este año es ELSAR, y le presentaré los principales resultados. También este dispositivo, de nuevo, tuvo un escalado. Empezamos a trabajar en el proyecto Life Answer con unos reactores de 1 litro y terminamos con un reactor de medio metro cúbico. Pero aprendimos mucho de cada una de las etapas. Son etapas que uno no ha de saltarse en el desarrollo de nuevas tecnologías porque, como van a ver, de todas ellas extrajimos cosas importantes que hicieron que finalmente, como verán, el proyecto fue un éxito. Lo primero que aprendimos a escala laboratorio es que es un dispositivo, un reactor, un bioreactor, capaz de trabajar tanto a cargas muy bajas, cargas quiere decir kilos de DQO que le metemos por metro cúbico del reactor, muy bajas, o a cargas altísimas.
Y todo es gracias a que tenemos una variable que no tenemos en los bioreactores más convencionales, que es la polarización con la que podemos trabajar en el ánodo fluidizado. Y por otro lado, una cosa que también fue muy importante es que para todo el rango de condiciones en las que trabajamos, el consumo energético para eliminar esa materia orgánica, para transformarla, era menor que el sistema convencional, en torno a 0,4 kilovatios hora por metro cúbico. Y aprendimos muchas más cosas, como cómo ha de configurarse, y logramos incrementar la generación de bioenergía en un 22% respecto a cómo empezamos inicialmente las pruebas de laboratorio. Bueno, estos resultados están publicados recientemente en Chemical Engineering Journal, como primer autor Geray Asensio, que está en la ponencia de hoy, lo he visto antes. Así que, bueno, para dudas, él os va a ayudar mucho mejor que yo. Bien, una vez que ya terminamos la etapa de laboratorio, pasamos a la etapa de prepiloto, que denominamos escala prepiloto. Y trabajamos fundamentalmente con 4 objetivos, que son las 4, digamos, caballos de batalla que tienen los sistemas anaerobios para su dificultad de aceptación por los clientes. El primero es que ver cómo se comporta ante cargas orgánicas. ¿Qué pasa cuando mi producción en la fábrica pues incrementa mucho y aquello sobrealimento a los reactores? Bueno, pues trabajamos con 2 reactores que ven aquí en pantalla absolutamente en paralelo, trabajaban en las mismas condiciones, entonces los resultados eran absolutamente comparables. Ahora, en rojo tienen los rendimientos para un reactor exactamente igual que el ELSAR, pero sin electroestimulación, y a la derecha el ELSAR, que era igual, pero con la electroestimulación. Entonces, lo que vimos es que cuando le metimos las cargas elevadas, el reactor ELSAR fue mucho más estable que el reactor anaerobio, que llegó a ser incluso acumular materia orgánica y a desestabilizarse. Otra de las dificultades para los sistemas anaerobios es la presencia de biocidas. En la industria agroalimentaria, fundamentalmente, utilizan de vez en cuando agentes de limpieza para mantener todo su proceso higiénico, ¿no? Entonces, hicimos alimentaciones puntuales de agentes desinfectantes, biocidas, y como vimos, la eliminación de materia orgánica en el reactor no bioelectroestimulado cayó un 40%, mientras que el ELSAR se mantuvo casi en un 87%. Otra parte importante son los periodos de ayuno. Hay industria agroalimentaria que trabajan por sesiones del año. Un claro ejemplo es la vitivinícola. Tiene sus producciones muy concretas dentro de un año, un mes y medio dentro de todo el año, y los bioreactores tiran parados un montón de meses. Entonces queríamos ver cómo afectaba esto para ver si el SAR podría ser una alternativa, ¿no? Entonces le sometimos a 2 periodos de parada, de ayuno, y luego vimos en la línea azul cómo incrementaba la eliminación de materia orgánica en el reactor no electroestimulado, y en el rojo, en el ELSAR. Entonces, como ven, además de recuperarse más rápidamente, los rendimientos después de haber pasado por estas etapas eran significativamente mayores. Y por último, el talón de Aquiles de los bioreactores anaerobios es cómo trabajar a baja temperatura. Veníamos trabajando en el rango mesofílico, entre 32, aproximadamente 32 grados, que es la franja sombreada de azul, y a partir de ese momento bajamos la temperatura a 25 grados. Los 2 reactores se desestabilizaron, como ven, los dos cayó su eficacia de eliminación de materia orgánica, pero luego la reacción, la recuperación fue más rápida, cosa que no observamos en el reactor de comparación, pero sí en el ELSAR vimos cómo se recuperaba el rendimiento de eliminación. Bueno, pues con este aprendizaje, tanto a escala laboratorio como a esta escala prepiloto, ya empezamos la operación del prototipo. Y entonces, en el caso del prototipo, además patentamos la tecnología conjuntamente con la Universidad de Alcalá, y hicimos una operación ya de más de un año en continuo. Entonces, la estrategia de operación fue de ir incrementando en escalones la carga orgánica que íbamos alimentando al reactor, y íbamos observando cómo impactaba esto en las eficacias de eliminación. En esta figura les mostramos la eficacia de eliminación de materia orgánica. Entonces, más o menos, podríamos decir que cuando ya el reactor estuvo operando a régimen, pues puede tener eficacias entre un 85-90% de eliminación de materia orgánica, comparable con la de otros reactores de alta carga anaerobios. Bueno, esto no avanzaba mucho respecto a lo que ya hay en el mercado. Lo que fue realmente llamativo es lo siguiente, y es que el reactor era capaz de eliminar nutrientes.
En condiciones anaerobias, la eliminación de nutrientes está muy limitada. Sin embargo, este reactor logró eliminar en torno al 50% tanto del nitrógeno como del fósforo, lo cual, pues bueno, fue una muy grata sorpresa y de la cual creo que ahora mismo el reto estaría en volver al laboratorio. Yo creo que Ignacio luego va a dar un poco de esta visión, ¿no? Como un sistema ya preindustrial necesita de análisis a escala laboratorio para tratar de explicar esto. Tenemos hipótesis, hay artículos ya publicados, pero necesita una validación. Bueno, un tema importantísimo fue el biogás que generábamos. En este diagrama de la izquierda se ve en la parte exterior cómo era la composición del biogás, fundamentalmente metano, un 73% era metano, y la parte interna nos dice el aporte de cada compuesto en el poder calorífico del biogás. Este biogás contiene un 12% más de poder calorífico que el del reactor industrial que estaba trabajando en paralelo, lo cual fue muy interesante porque la autosuficiencia de la depuradora es más positiva. Y luego, para hacer el balance, ¿no? A energía consumida respecto a energía producida, bueno, pues si nos fijamos en los puntos amarillos y en los naranjas, que comparan los kilovatios hora por kilo de DQ eliminada, claramente los amarillos están siempre por encima de los naranjas, que es el consumo. Con lo cual, estamos ante un sistema que es excedente en energía. Ya por último, había que comparar cuánto era el coste de inversión y cuánto el coste de operación con respecto a los reactores que existen comercialmente. Bueno, cabe destacar que respecto a la izquierda, solo el análisis de los costes de inversión, todo lo que tenga que ver con dispositivos necesarios para bioelectroestimular no representan más de un 6,2%, con lo cual el incremento de CAPEX era muy bajo. De hecho, al final la inversión es más baja porque es capaz de tratar más carga por unidad de volumen. Y a la derecha, si analizamos los costes de operación, pues después de una amortización de 4 o 5 años, los ahorros son de casi el 26% respecto a un sistema convencional, anaerobio convencional, pero de alta carga, ojo. Entonces, a partir de aquí, estos resultados nos animaron a seguir escalando. Quiero pasar ya al sistema bioelectroquímico, como este sistema bioelectroquímico lo estamos escalando y llevando a mercado, porque solamente me quedan 3 minutos. Solamente comentarles que este sistema, el proyecto LIFE, tenía objetivos más ambiciosos, como era la reutilización, que ya hemos comentado. Entonces, simplemente como conclusión, después del reactor bioelectroestimulado, con un sistema terciario, se era capaz de obtener agua de alta calidad que podía utilizarse para diferentes usos. Al final lo que hicimos con este proyecto fue que el reactor ELSAR está dentro de la lista BREF de una manera transversal para diferentes industrias. Es importante también hacer esta difusión dentro del sector industrial, que son los usuarios finales, ¿verdad? Si no conocen la solución, difícilmente la van a poder aplicar. Con esto concluyo el proyecto LifeAnswer y ya las últimas fases de cómo estamos promoviendo el sistema ELSAR, sistemas bioelectroquímico, en otros usos. Pues tenemos 2 proyectos después de haber finalizado Answer, que es el proyecto Advisor y el proyecto Ultimate. Advisor es un proyecto bastante complejo. El GOMOT intentamos transformar las depuradoras en biorefinerías. Y básicamente, yéndonos al FBBR, al reactor ELSAR, lo que se está haciendo es, se consigue depurar el agua residual y obtener un biometano, y además de depurarla, obtener un biometano, lo que llaman los ingleses Hythane, un biometano rico en hidrógeno, que estamos utilizando para combustible vehicular. Es decir, a partir del agua residual, no solamente no estamos consumiendo energía, sino que conseguimos obtener un biocombustible para mover vehículos de gas natural comprimido, en este caso biogás natural comprimido, con lo cual además fomentamos los proyectos de movilidad sostenible. Aquí ven uno de los vehículos de demostración que se mueve, el único con biocombustible es el que obtenemos en la propia depuradora. Los rendimientos son los que muestro en pantalla y aquí una foto para que se hagan idea de ya cuál es el escalado del reactor y el tamaño durante la inauguración y la aceptación y los permisos de las autoridades medioambientales de la comunidad donde operamos. Y ya por último, ya para cerrar en este minuto justo que me queda, es comentar el último paso del escalado del proceso ELSAR con un nuevo proyecto europeo
un proyecto de más de 16 millones de euros en el que participamos 27 socios de diferentes países y que el objetivo es tratar 20 metros cúbicos hora. ¿Eso es mucho o eso es poco? Pues con ese caudal ya seremos capaces de tratar el 80% del caudal generado por las industrias españolas. Es decir, el 80% de las industrias agroalimentarias españolas, con el reactor que vamos a construir en Ultimate este año, en 2021, pueden tratar ya sus efluentes. Es decir, estamos ya ante una solución industrial. El proyecto Ultimate es mucho más ambicioso que no solamente continuar desarrollando el proceso ELSAR. Participamos en 9 microproyectos simbióticos entre el sector industrial y los suministradores de servicios, en el que se trabaja con la industria agroalimentaria, bebidas y alcohol, que es donde trabajamos con el proyecto ELSAR, la industria química o la biotecnología. Tenemos 9 demonstration sites diferentes a lo largo de España, concretamente, perdón, de Europa. Concretamente, para el reactor ELSAR de 20 metros cúbicos hora, trabajaremos en Lleida, en colaboración con los socios que les he comentado antes. Espero que con esta presentación de justo 45 minutos, espero haberles dado una idea de cómo los proyectos basados en sistemas bioelectroquímicos pueden ser una alternativa en el sector ambiental, fundamentalmente en el del agua, y cómo ha de ser también un desarrollo de tecnologías que actualmente no tenemos en mercado, pero que dentro de muy poco esperamos tenerlas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Muy interesante, muy aplicado todo. A uno como químico se preocupa siempre de cosas más pequeñas del fundamento, pero es impresionante lo que se puede hacer a mayor escala. Ahora, a continuación, vamos a la ronda de preguntas, que hay varias. Eh, Ignacio González pregunta, ¿cómo ha sido el financiamiento en cada paso de escalamiento? Sí, la financiación siempre ha sido conjunta entre financiación pública en proyectos competitivos, concurrentes. Inicialmente en 2014-2015 se contó con financiación nacional, financiación parcial siempre, no es una financiación 100%. O sea, parte es financiado por fondos públicos, parte es financiado por las entidades privadas, claro. Por ahí empezamos, por financiaciones nacionales. Y luego a partir de ahí, ya les he comentado, son todo financiaciones europeas, en el que es una cofinanciación, ronda la cofinanciación entre un 50 y un 70%, salvo en el caso del proyecto nacional de Advisor, que es un poquito menor. Bien, Juan Orlando pregunta, ¿qué tipo de celdas han usado para mayores éxitos? Bueno, depende de la aplicación en concreto. En caso de la potabilización de la desalación, son celdas planas de marcos y platos. Y en el caso de los bioelectroquímicos ya para agua residual, son reactores fluidizados, más bien expandidos, utilizando ánodos fundamentalmente materiales carbonosos. Entiendo. La siguiente pregunta es, no me queda claro, ¿de dónde se obtiene la energía para hacer el proceso electroquímico? Hablemos sobre electroquímica. No, Sí, dependiendo la energía viene fundamentalmente de los compuestos químicos que están presentes en el agua residual. Esas bacterias son capaces de transformar esa materia orgánica, que lo podemos medir como bien DBO o bien DQO, son capaces de transformarla, y los electrones que se generan en el proceso biológico, esos son los electrones que nuestros dispositivos han de ser capaces de recolectar en el colector anódico, en la mayoría de los casos colector anódico. Bien, y la última, en función del tiempo, la electroestimulación del cultivo anaeróbico, ¿tienen alguna idea de si el metabolismo de las bacterias se modificó bien? ¿O se modificó? No entiendo. ¿Y se modificó la distribución de los microorganismos? Mm. Sí, nosotros desafortunadamente, es muy interesante, la pregunta creo que es muy, muy interesante. Desafortunadamente nosotros desde la industria no llegamos a ese nivel de detalle de análisis. Sí hay trabajos en el mundo académico en el que han intentado analizar
cómo es la distribución de estas bacterias. Nosotros lo único que podemos aportar, y ellos son los grandes conocedores de cómo es la microbiota, nosotros lo que sí podemos aportar es que sí vemos que después de la electroestimulación la presencia de bacterias bioelectroactivas es mayor. Entiendo. Bueno, muchas gracias, Víctor, nuevamente por tu presentación y por estar aquí con nosotros. Y seguimos con el segundo presentador, no sé, Susana. Gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias, Víctor. Continuamos con el programa y ahora vamos a presentar al doctor Ignacio González. Vamos a dar un resumen de su trayectoria. Él es profesor titular del Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en Ciudad de México, desde 1984. Es doctor en química analítica de la Universidad de París, sexta. Sus campos de investigación a los que se dedica actualmente son la hidrometalurgia, la electrocatálisis de sistemas bioinorgánicos, electroremediación de aguas y suelos contaminados, fotoelectroquímica y acumuladores de energía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde el 2002. Ha publicado cerca de 271 trabajos en revistas indexadas y de circulación internacional y con arbitraje, con cerca de 5.917 citas y un índice H de 42. Actualmente posee 10 patentes mexicanas y 5 PCT internacionales relacionadas a procesos hidrometalúrgicos y reactores electroquímicos. Se le han otorgado algunos premios como el Premio a la Investigación 2002 en el área de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, reconocimiento por la trayectoria académica, invaluable aporte a la superación y el sustento de la sociedad Mexicana de Electroquímica en el 2005, primer lugar en el eje 2 de fortalecimiento económico del segundo premio estatal José Antonio de Villaseñor y Sánchez de la COPOSIT. Es miembro del Comité Científico Internacional de la Electrochemistry Society desde el 2013 al 2015, miembro del Comité Editorial de Electrochemistry Communication, editor en jefe del Journal of the Mexican Chemical Society entre el 2014 y el 2019. ¿sí? Y actualmente es el presidente de la Sociedad Química de México. Sin más quitarle más tiempo, le damos una cordial bienvenida y le agradecemos su presencia en nuestro webinar el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, buenas tardes en Chile y buenas noches en España. Esa es la magia de esto. Víctor, excelente presentación. Y yo trabajo precisamente en distribución de microorganismos y el efecto del campo eléctrico, y ojalá podamos colaborar desde el punto de vista científico. Bien, le agradezco primero al doctor Ricardo Salazar y a Susana, a Cristian y a todos los que hacen posible esta escuela. Cuando me invitaron, estoy muy nervioso porque con esta posibilidad de dar charlas por internet a todo el mundo, pues durante el último trimestre del año pasado estuve dando varias charlas relacionadas con esto, el tratamiento de fluentes, con la electroquímica y todas estas cosas. Entonces, había dado un título en particular, que es el que tenemos aquí, el que está anunciado. Sin embargo, estuve pensando acerca de la experiencia que tengo particularmente en la electroquímica y la industria minera. Entonces, me voy a permitir, con la autorización que tuve en la mañana de Ricardo Salazar, en cambiar un poquito. Ya tenía presentado este asunto. Sin embargo, lo que iba a presentar era una parte de lo que yo presenté y que está disponible en los webinars de tratamiento de efluentes que organizó Brasil con
los brasileños con España también y con Arizona. Entonces, lo que quiero hacer mejor es hacer un poquito o compartirles mi experiencia en el diseño de procesos sostenibles en la industria minera, considerando sobre todo que ustedes, como nosotros, en Chile y los países latinoamericanos, tenemos una industria minera muy importante y muchas de las veces desarrollada desde el punto de vista empírico. Entonces voy a platicar un poquito cómo está esto, ¿sí? Entonces, dentro de la industria minera, y es una cosa muy importante, sobre todo cuando estás trabajando en la investigación con celditas chiquitas y haciendo publicaciones muy grandes, acercarnos a cuál es el proceso en la industria minera, que es un proceso de un volumen impresionante, ¿no? Generalmente los minerales se encuentran en los minerales de interés, donde están los metales de interés, se encuentran en pequeñas concentraciones, generalmente en menos del 1%, a veces que hasta 0.1% en todo la estructura de un suelo. Entonces, lo que se hace inicialmente es se dinamita y entonces se muele. Entonces, esta molienda lo que hace es que generalmente, si tenemos más de 1% del mineral, se lleva a una trituración, a una flotación y después a la extracción de los metales. Si esto es menos de 1%, entonces se hace una lixiviación por terreros, ¿sí? Y se hace lo que se llama heap leaching, y después todo eso se va a residuos mineros. Entonces tenemos además dos cosas, ¿no? Son procesos en donde tenemos la cantidad es muy pequeñita, entonces tenemos que tener procesos eficientes para poder obtener los metales, particularmente en México, zinc, plomo, plata y oro. Ustedes también tienen mucho cobre, entonces tendríamos que ver este asunto, tenemos que tener procesos eficientes y rentables de este asunto, pero también tendremos que contender con una cosa muy importante, la cantidad de residuos y de estériles mineros que se quedan acumulando y que después con la lluvia y con bacterias comienzan a lixiviar y entonces se comienza a producir ácido sulfúrico, sobre todo por la presencia de pirita ahí, y entonces se forma lo que se llama el drenaje de roca ácido, que se comienza a percolarse a los mantos freáticos, y como en estos minerales también hay sobre todo cadmio, ¿sí? Cadmio, y entonces este cadmio y arsénico comienzan a lixiviarse y entonces tenemos mantos freáticos donde se extrae el agua muy contaminados con esto. Entonces, la cosa es muy importante. Entonces, como resumen, lo que tenemos es que efectivamente este es el resumen de este asunto, ¿no? Tenemos un proceso de concentración en donde tenemos que tener procesos eficientes, sin embargo tenemos terreros, o sea que son los residuos que tienen todas estas situaciones y estos procesos, ¿no? Entonces, nada más para que nos demos una idea de la magnitud de procesamiento, y entonces cuando yo llegué a México después de mi doctorado en el extranjero, dije, yo tengo que hacer algo por México, entonces tengo que trabajar en investigación en una industria netamente nacional, porque desafortunadamente para nosotros, en nuestros países latinoamericanos, no tenemos ese consorcio que desde cuando deberíamos hacer, como hace la Comunidad Europea, con problemas de nosotros y apoyar proyectos desde la investigación hasta el desarrollo tecnológico, y esto no ha sido posible. Entonces tenemos que empezar casi nosotros, cada uno desde la investigación hasta el desarrollo. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, nos damos cuenta cómo es el procesamiento de una mina. Esta es una mina, se va escarbando de cielo abierto, después se va a triturar ese mineral en estos trituradores para tener un tamaño de partícula muy pequeñito, y entonces se hacen montañas con este mineral. Y aquí es donde después se lixivia el ácido sulfúrico, y entonces se comienza a lixiviar. Por ejemplo, esta es una mina de cobre en México, en el norte de México, y aquí es donde está el lixiviado de iones de cobre, y después ya se va el procesamiento electroquímico de este asunto, ¿no? Nada más para que nos demos una idea, estos son datos de esta mina. Esta mina procesa 335,000 toneladas por día de mineral, y en donde nos damos cuenta que la cantidad de cobre, se dan cuenta, es 0.45, 0.10 y 0.0, es muy pequeñita, y a pesar de esto es rentable, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces cuando ves este asunto dices, y tú y yo como en una celita de 100 mililitros en mi laboratorio, ¿cómo le voy a hacer para poder hacer que me crean? Cuando comencé a trabajar con esto, me di cuenta que en la industria del procesamiento de minerales, como muchas industrias en nuestros países que tienen mucha tradición, entonces hay mucho desarrollo empírico, porque hay, por ejemplo, la plata, nosotros somos un productor de plata muy importante, entonces la producción de plata y los procesos de extracción de plata con cianuro tienen 100 años, entonces se han ido modificando de manera empírica, y cuando tú le entras desde el punto de vista científico para tratar de poner este asunto, te dicen, es muy difícil de cambiar. Entonces son procesos con gran tradición y mucha resistencia para modificarlos.
la otra, y ese es uno de los problemas que tenemos en todos nuestros países. Conforme vamos escarbando en donde están los depósitos, el mineral es más complejo porque se comenzó a precipitar no solamente el sulfuro de cobre, que sería muy sencillo, el óxido, sino se comienza, o el sulfuro de plata, sino se comenzaron a precipitar otros iones metálicos dentro de la estructura de la red, y entonces los procesos que existen actualmente para lixiviar, es decir, para disolver esos minerales y después poder recuperar los metales, son mucho más complejos, y entonces las tecnologías ya no son eficientes, y entonces tenemos que tener una cosa muy importante. Particularmente para México, necesitamos estudiar procesos para poder extraer plata de sulfuros de plata que tienen arsénico, antimonio y teluro, que son muy complicados y con cianuración no se puede. Para ustedes, para nosotros también en cobre, necesitamos ver qué le pasa a la calcopirita y a otros minerales de sulfuro de cobre en donde se ha depositado iones metálicos en esta parte. Entonces necesitamos tener estas situaciones si queremos desarrollar una industria para América Latina. El otro es el desarrollo de procesos empíricos y poco eficientes y competitivos además, ¿no? ¿Sí? Y la otra es una cosa muy terrible, porque desafortunadamente en nuestros gobiernos no apuestan a esto. Entonces son las industrias en México tenemos dos industrias muy importantes, ustedes tienen una también en cobre. En México tenemos Peñoles, que es con la que he estado trabajando durante 15 años para desarrollo de procesos tecnológicos, y Grupo México, que son las dos más importantes, que producen zinc, plata y cobre particularmente, ¿no? Pero el problema de estos, como son las únicas que dan el dinero, de acuerdo a cómo fluctúan, y la fluctuación de metales es muy grande en el mercado, entonces ha pasado que comenzamos a hacer un desarrollo, ¿sí? El precio del zinc, que es donde producen más en México, ¡pum!, se cae, entonces me quitan todos los estos. Entonces no hay un proceso. Entonces tendríamos que hacer algo en nuestros países para podernos asociar e ir empujando tecnologías, así como hemos a Víctor y oímos a Rodrigo, en otra conferencia, cómo la Comunidad Europea apoya desde grupos multidisciplinarios proyectos que sean útiles para esto. Entonces, voy a ponerles un ejemplo y voy a mostrarles cómo comencé a trabajar y a convencer que con investigación fundamental podríamos desarrollar procesos en la industria minera, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de cómo se produce el zinc. Una vez que se tritura esas 100 toneladas, por ejemplo, o 3,000 toneladas de esto, se procesa, se muele, y después ese modelo, esa molienda, se hace un proceso de flotación, es decir, se pone un agente tensoactivo para que los sulfuros floten y con una espumita salen. Entonces, esos concentrados, que se llaman concentrados, se van a la planta de procesamiento de zinc. Estos generalmente se van a una tostación, que son los sulfuros, que son muy insolubles, se tienen que tostar, oxidar de manera pirometalúrgica. Entonces, en este caso, por ejemplo, se forma óxido de zinc, y ese óxido de zinc, y se forma dióxido de azufre. El dióxido de azufre en una planta de ácido que está en la misma compañía, se forma ácido sulfúrico, se disuelve, y estas son las pequeñas celdas de lixiviación que hay en la industria, ¿no? Son tanques inmensos en donde se disuelve el óxido de zinc con ácido sulfúrico, y después, ya que se tiene esto, con procesos de purificación y todo, se hace la producción, por ejemplo, de zinc electroquímica. Entonces, lo que hice aquí, y aquí hay una cosa muy importante, en mi relación con la industria, y sobre todo en nuestros países en donde, bueno, hablo de México, en donde cuando traté de establecer relaciones de desarrollo tecnológico con la industria mexicana, me decían, no, aquí no desarrollamos, solamente adaptamos tecnologías. Sale más barato comprar la tecnología y adaptarla que desarrollarla, porque cuesta mucho dinero, ¿sí? Entonces dije, chispas. Y la otra cosa que sí yo me di cuenta es que tendríamos que tener capacidad de respuesta, porque en nuestros países no creen que en la industria, que en la universidad. Me acuerdo cuando comencé a trabajar con ellos, me decían, bueno, Nacho, ¿a qué te interesa? Que tienes vacaciones, la universidad se va a huelga, y además lo que te interesa son los artículos internacionales. Entonces no tienes la capacidad de respuesta y no tienes la disciplina de trabajo para poder responder a esto. Entonces, y además lo que ellos necesitan es capacidad de respuesta en esto. Entonces lo que me dije, bueno, entonces lo que tengo que hacer, ¿sí? Y ese es el reto para poder, desde mi punto de vista, desarrollar tecnología en estas cosas que tienen mucho empirismo, es entender el principio de operación del proceso. Y si entiendes el principio de operación del proceso, entonces tú puedes diseñar muy rápido modificaciones que tienen de este asunto.
Entonces, primero dije, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Y cuál es, como químico, qué es lo que hace la tostación, o es decir, la oxidación de cualquier sulfuro mineral. Casi todos los metales, al menos los que nos interesan, zinc, cobre, plata, plomo, son con oxidación, con este proceso pirometalúrgico. Entonces, ¿qué cosa es este proceso pirometalúrgico? Lo que se hace, el agente oxidante, que es el oxígeno, oxida al sulfuro que está en el mineral, y entonces se forma dióxido de azufre y óxido de metal, óxido de ese metal. Entonces, dependiendo de la naturaleza de este óxido de metal, particularmente, por ejemplo, lo que se usa, se necesitaría, no, exactamente, sí. Pero la otra alternativa sería un proceso hidrometalúrgico. Entonces, un proceso hidrometalúrgico en donde necesitamos también un agente oxidante, o sea, que sería en agua, ¿sí? O para oxidar el sulfuro, generalmente se oxida en estos asuntos en agua, y necesitaríamos un agente complejante para evitar que se precipite el ion metálico que se disuelve. Para decirles, el único proceso hidrometalúrgico que es rentable, y dependiendo de los, es el que usa oxígeno, o aire, o hierro, y que usa cianuro como esto para poder disolver los sulfuros de plata y el oro metálico. Entonces, esto es un proceso altamente contaminante. Entonces, lo que dije para diseñar, porque tenemos que diseñar procesos hidrometalúrgicos eficientes y adecuados para esto. Entonces, lo que dije, bueno, vamos a ver cómo yo como electroquímico puedo estudiar este proceso de electroquímica. Y yo siempre he dicho, por eso la electroquímica digo que es la neta del planeta, ¿no? Porque todos los procesos de naturaleza son procesos de oxidación-reducción. El objetivo de un electroquímico es ver cómo separas el proceso de oxidación y el proceso de reducción, lo estudias y ves cuál es el paso determinante y puedes innovar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que esto es como una corrosión. Los corrosionistas saben, de metales saben qué es esto, es la oxidación del metal, ¿sí? Y la reducción del oxígeno. Y entonces, justo cuando las velocidades son iguales, es la velocidad de corrosión, ¿sí? Con eso sacan la velocidad de corrosión aquí, ¿sí? La corriente de corrosión, y entonces nosotros podríamos ver la velocidad de oxidación de un sulfuro mineral, ¿sí? Por la oxidación de oxígeno, si hiciéramos este tipo de diagramas que particularmente para los minerales se llaman diagramas de Evans. Entonces, ¿qué dije? Bueno, entonces lo que dije, vamos a estudiar, porque necesito mostrar que tengo capacidad de predicción para disolver sulfuros minerales característicos de México en este asunto. Entonces, lo que tengo que hacer es ver qué pasa. Un sulfuro mineral es la oxidación de oxígeno y es la reducción del sulfuro en estas partes. Entonces, tendría yo que estudiar la electroquímica de este sulfuro mineral. Chispas, pero los sulfuros, y sobre todo los concentrados y los minerales, no son conductores. Entonces, ¿cómo voy a estudiar la parte electroquímica? Y esto lo que hicimos, y esto ya en los 70s comenzó, estaba de moda para estudiar no solamente minerales, sino para cualquier cosa que no es conductora, para poder estudiar sus propiedades oxidorreductoras, se mezcla con un polvo de grafito, ¿sí? Y lo que tú necesitas aquí eran concentrados o minerales, y los mezclamos con aceite de silicón para hacer una pasta, y los introducíamos en estas jeringas, que son jeringas como de glucosa, de insulina, ¿no? Entonces son pequeñas, con eso hacemos el contacto eléctrico, y como ese es un aceite de silicón, y si la mezcla es homogénea, lo que nosotros tenemos aquí, la puntita, aquí si no es mentira, la puntita es la única electroactiva, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que podemos estudiar las propiedades electroquímicas de algo que no es conductor con esta parte. Una vez que hacemos el estudio electroquímico, renovamos la superficie y volvemos a hacer todo este asunto. Entonces, esto ya estaba en los 80, les digo, en los 80s, al principio, sobre todo en los 80s, todos los 80s. Y entonces nosotros, se había perdido de moda, y nosotros cuando queríamos estudiar esto, hicimos una revisión, trabajamos con esto, y lo pusimos de moda, porque la ciencia es de moda. Siempre les digo a mis alumnos, mira, en lugar de estar chateando y de estar viendo quién sabe qué, viejas y viejos cuerpos, les digo, ¿sí? Entonces, hazte una revisión, a alguien ya se le ocurrió. Entonces, en este artículo, por ejemplo, es como, nos están citando como si nosotros hubiéramos sido los que inventamos este asunto, y no es cierto. Entonces, vean cómo es esto, ¿no? Es una celita, como sabemos, esa es la jeringa, ese es el tamaño del electrodo, y ese es un sistema de 3 electrodos para poder monitorear cómo está la velocidad de oxidación de cualquier mineral en esta celda. Cuando presenté esto con los mineros, me dicen, Nacho, ¿cómo te atreves que con esto vas a cambiar un proceso que tiene 150 años, que produce 300 toneladas, ¿sí? Con una jarrita de este asunto? Y le dije, vas a ver,
Vamos a ver. Entonces, les muestro rápidamente las posibilidades de esto para llegar sobre todo al desarrollo tecnológico que hice con esto. Escogí un ejemplo que a mí me siento muy contento precisamente porque es para Chile, ¿sí? Estudiamos una de las cosas muy interesantes, calcopirita, que es muy difícil de oxidar y que entonces tendríamos que ver, diseñar nuevos lixiviantes para poder tener lixiviación de calcopirita, pero hay un proceso en la calcopirita muy similar, en cualquier mineral, similar a lo que pasa en los metales. ¿Se acuerdan? Para proteger el hierro de los barcos, si ponemos zinc o aluminio, que tienen un potencial redox menor, entonces lo que se oxida es eso y se protege el hierro. Pues los minerales, lo que también se sabe es que la presencia de otros minerales que tienen potenciales redox diferentes también pueden proteger o favorecer la oxidación del mineral que nosotros queremos. Entonces aquí, nada más para que vean qué interesante es esto y las posibilidades de este asunto, escogimos una calcopirita casi pura. Aquí es, como siempre, yo también soy casi virgen, ¿no? O sea, no hay ningún mineral puro, ¿no? Definitivamente. Entonces hay una pequeña impureza, pero que no es electroactiva. Y aquí tenemos que escogimos un concentrado de mineral. Los procesos, el procesamiento, la flotación nunca es eficiente y entonces siempre tenemos impurezas de otros. Aquí tenemos galena, sulfuro de plomo, esfalerita, sulfuro de zinc y tenemos un poco de pirita. ¿Sí? Entonces lo pusimos otra vez, este concentrado y también esta calcopirita pura, en esto sí lo hicimos en ácido sulfúrico, que generalmente es donde es el ácido donde se lixivian el sulfuro de cobre, pero no la calcopirita. Entonces aquí vemos, este es un voltamperograma, entonces estamos cambiando la energía de los electrones. La azul es la calcopirita pura, vean, aquí comienza, quiere decir que necesitamos tener un sobrepotencial muy alto para comenzar a oxidar la calcopirita. Aquí se comienza a oxidar, aquí se forma una capa que después con métodos espectroscópicos pudimos determinar qué cosa es y todo el mundo sabe. Y una vez que rompemos, que rompemos la capa pasiva, entonces la oxidación es más importante porque tenemos un loop. Sin embargo, lo que queríamos mostrar rápidamente, si somos capaces probando diferentes minerales para ver a qué potencial se pueden oxidar. Vean el que tenía esto, vean el rojo, ¿sí? Es el concentrado, vean que comienza a oxidarse muchísimo antes, ¿sí? Cuando digo muchísimo antes aquí, ¿sí? Tenemos este asunto y es mucho más activo, ¿no? Entonces, con esto estamos diciendo que la presencia de calcopirita, y estábamos probando algo que se hace con procesos de lixiviación químicos, que la presencia de galena favorece la oxidación de calcopirita. Bueno, con este ideo nos metimos a tratar ya con Peñoles, identificamos, sí, porque es una cosa muy importante. Tú puedes llevarle un proyecto en nuestras industrias y te dicen, no, porque viene de la universidad, no tienes los tiempos ni nada. Entonces, lo que yo hice mejor con unos amigos, yo diría con unos cuates, decimos en México, vi qué problemas tenían en los procesos de recuperación de oro y plata en eso. Desafortunadamente, las minas en México explotadas mucho tiempo por los españoles, nuestro mineral, los minerales de plata y oro ya no son importantes, y lo que viene es que ahora la plata y el oro viene ¿cómo se llama? Viene como impurezas en los concentrados de galena, de sulfuro de plomo. Entonces, ¿qué hace la industria minera? Y además es bastante tóxico este asunto. Primero hace un proceso pirometalúrgico para oxidar el sulfuro de plomo y forma óxido de plomo y dióxido de azufre. Sin embargo, este dióxido de plomo no se puede disolver en ácido sulfúrico como el zinc. Entonces, ¿qué hacen? Después hacen una reducción, hacen una pirometalúrgica reductiva con carbono para poder reducir este plomo a plomo metálico y oxígeno, y entonces durante este proceso, ¿sí? Lo que hacen es que el plomo está líquido y arriba está como impureza, así como una nata, como una impureza flotando en el plomo líquido, el oro y la plata que después procesan con ácido nítrico y todas estas cosas. Entonces, estos procesos son verdaderamente bastante contaminantes y cada vez son menos eficientes, porque el problema, como les decía, ojalá el sulfuro de plata estuviera como argentita, sin embargo está ya con otras impurezas que es muy complicado. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver si nosotros como electroquímicos podemos proponer con esas estrategias que les dije este asunto. Una hubiera podido ser, pues ponemos con cianuro, ¿sí? Disolvemos selectivamente oro y plata y tenemos con este asunto. Esto no es eficiente de ninguna manera. Entonces, ¿qué hicimos? Con esta estrategia que les estuve diciendo, viendo cómo se oxidaba el oro y la plata en esta matriz de galena con voltamperometría, nada más con voltamperometrías en las celditas de 20 mililitros o de 30, ¿no? Puede determinar dos cosas muy interesantes, ¿no? Y además, otra vez, si no puedes con la naturaleza, únetele a ella. Vimos,
La turea se había usado en medios ácidos para disolver, para poder ser un agente complejante de plata y oro, pero nada más cuando, si a la turea en medio ácido, si tú le soplas, ya se oxida y ya se acabó. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué haces? Si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces mejor vamos a oxidarla electroquímicamente. Entonces la turea, si la oxidáramos a disulfuro de formamidina, ¿sí? Que es un dímero, ¿sí? Controlado, esto se puede hacer agente oxidante, es el agente oxidante para poder oxidar el sulfuro y entonces volver a regresar a la turea y poder disolver oro y plata. O sea, ese era el concepto. Dijimos, pues ojalá fuera cierto, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero tenemos que oxidar esta turea a esto. Esto es muy complejo, porque tenemos que hacer un dímero y controlar esas condiciones. Y aquí sí, donde vino nuestra formación fundamental de electroquímicos. Entonces, lo que teníamos que hacer es oxidar la turea y entonces comenzamos a ver el mecanismo de esa turea. Primero se absorbe y era sobre platino. Es una de estas cosas. Se forma este radical catión en la primera oxidación, que esa es una etapa lenta. Y después lo que teníamos que controlar es la recombinación de este dímero para poder hacer, perdón, de este monómero, que es un radical catión cuando es la oxidación inicial, y formar este asunto, ¿sí? Y entonces la reacción que teníamos que hacer es esta. Sin embargo, teníamos que controlar el potencial. Por potenciales más altos se comienza a romper y ya se destruye la turea. Y la otra cosa que tendríamos que desarrollar es chispas, ¿sí? Vas a proponer un proceso industrial en donde el platino sea el catalizador. Entonces, además comenzamos a hacer muchos estudios de este asunto, ¿sí? Lo que les puedo decir es, me siento muy orgulloso porque otra vez el platino solito no servía. Sin embargo, por un error que tuvimos ahí, hicimos una aleación, ¿sí? De platino con algo más para poder oxidar. Aquí está la oxidación de turea a disulfuro de formamidina y la reducción de disulfuro de formamidina a turea. Entonces quiere decir que el proceso es reversible y todas esas cosas. También lo que teníamos que hacer, entonces dijimos, mira, si en la muchos de los procesos electroquímicos, desafortunadamente, o sea, tú nada más ocupas o la reducción y la oxidación y lo demás, y no ocupas todo. El único que sí ocupa todo es la producción de cloro. Oxidas cloruro a cloro y del otro lado formas sosa. Entonces lo que dijimos, bueno, si vamos en el ánodo de una celda electroquímica a formar el agente oxidante, y eso sirve para oxidar la plata y el oro, ¿por qué no entonces los iones plata y oro los recuperamos electroquímicamente? Hicimos un estudio en estos medios con turea, ¿sí? Y entonces vimos cómo se reducía la plata. Aquí es la plata, aquí se acuerdan, estamos reduciéndolo aquí en acero inoxidable, ¿sí? Reducimos plata. Entonces acuérdense que cuando reducimos plata en un metal, en un sustrato de naturaleza diferente, tenemos que dar un proceso de sobrecristalización, regresamos, y ya cuando regresamos reducimos plata sobre la plata y aquí es la oxidación de plata. Y con esto establecimos las condiciones de cómo se tenía que depositar plata y oro de una manera muy importante. Y aquí es muy interesante. Lo que teníamos que hacer además, diseñar a qué potenciales tendríamos que ir para no depositar los otros iones metálicos que podrían estar en la solución y que entonces podrían hacer que el oro y la plata que se depositaban fueran impuros. Y lo que necesitamos es tener una cosa que se llama DOE, un depósito de oro y plata sin plomo ni cobre. Entonces, con esto establecimos las condiciones. Bueno, pues en una celdita chiquita, entonces este es nuestro proceso que está patentado y al que quisimos vender. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer? La turea en el ánodo la oxidamos a disulfuro de formamidina y formamos una relación turea de formamidina. Y aquí es muy interesante, para controlar el potencial de lixiviación, para poder entonces lixiviar selectivamente el sulfuro de plata y el oro sin lixiviar otros. Una vez, como esto es el agente oxidante ahora, ¿sí? El agente oxidante se vuelve a pasar a turea por reacción química y la turea compleja el oro y la plata y en el cátodo lo que queremos recuperar es este asunto, ¿sí? Y entonces, con oro y plata, y entonces, si controlamos las condiciones de depósito aquí, no le pasa nada a la turea y recirculamos. El proceso es continuo. Entonces, ese es el reto. Desde mi punto de vista, si quieres vender un proceso electroquímico, lo que tienes que hacer desde mi punto de vista, es que tienes que trabajar con el ánodo y el cátodo, y ya nos mostró Víctor también, él en el ánodo utilizaba la oxidación de la materia orgánica, en el cátodo nada más el hierro 3, hierro 2, que no le hacía nada, pero aquí sí queremos hacer esto. Entonces, primero tienes que comprobar el concepto, ¿sí? Definitivamente.
Entonces, otra vez, esto es una celita chiquita, pero yo lo que quería es escalar, y ese es el reto. Muchas veces no sabemos, ¿sí? Y además no sabemos hacer negocios, porque esto tendría que ser para hacer negocios. Primero, escalamos, nosotros en nuestro laboratorio tenemos diferentes reactores electroquímicos que nos permiten probar el concepto y después tener otro reactor que permite después escalar, ya sea con números adimensionales o con diseño computacional de todos los procesos que ocurren en un reactor electroquímico. Ese es un reactor que llamamos, es como un tipo filtro prensa, pero en donde es muy chiquitito, en donde los procesos de transferencia de masa no están controlados. Nada más queremos probar el concepto. Aquí lo que sí tenemos que diseñar y seleccionar una membrana que evite el paso de lo que no queremos para separar compartimiento anódico y catódico. Aquí estamos el flujo, y aquí tenemos, exacto, lo que queremos es, tenemos que hacer que la reacción sea lo más importante posible, lo más eficiente posible. Entonces necesitamos mallas en donde hagamos la reducción del disulfuro de formamidina y que hagamos también el depósito. Esto requiere varios problemas. Entonces lo que hicimos fue, aquí entra el fluido, este es el canal catódico, este es el canal catódico, este es el electrodo de acero inoxidable, esta es la membrana, y esos son los separadores que nos permiten hacer este asunto. Con esto, aquí está el esquema, y con unas bombas peristáticas, aquí es para probar el concepto. Todavía no es nada industrial, nada más queremos ver si el concepto continuo es adecuado. Aquí está. Entonces fuimos midiendo cómo comenzábamos a formar disulfuro de formamidina a través de los tiempos de electrólisis en el compartimiento anódico, y nos damos cuenta que es eficiente durante varios ciclos. Y lo que sí era muy importante es evaluar si se destruía la teoría, y vemos que la destrucción de teoría es muy pequeña. Entonces diseñamos este proceso. La agente de lixiviación, el proceso, perdón, formamos disulfuro de formamidina, hacemos ¿cómo se llama? La lixiviación del mineral, y después esa lixiviación va al compartimiento catódico, recuperamos la plata y el oro, y la plata, la teoría que sale por aquí, volvemos a pasarla en el reactor para formar este asunto. Aquí nos damos cuenta que toda la plata que estaba en el mineral se lixiviaba con el disulfuro de formamidina que probábamos, y no hay nada de zinc, ni cobre, ni hierro que se disuelve en esto. Entonces, nuestro proceso de lixiviación con el agente oxidante que estamos formando en el compartimiento anódico es continuo. En el cátodo, al mismo tiempo, fuimos viendo cómo la plata que entraba, los iones plata que venían del proceso de disolución, vean cómo en 60 minutos podíamos ya recuperar prácticamente toda la plata que teníamos en el agente lixiviante. Una vez que probamos el concepto, ¿sí? Ya que probamos el concepto, lo que tenemos que hacer ahora sí, diseñar una celda. Bueno, tenemos ya una celda que nos permite probar cosas y de ahí escalar todos los procesos que ocurren en este asunto. Ese es un filtro, una celda tipo filtro prensa que hemos construido en su laboratorio, que todo el mundo conoce. Entonces aquí están las válvulas para medir los flujos, teníamos que tener los compartimentos anódicos y catódicos, las bombas y todas estas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces ya que pusimos lo que ahora tenemos que hacer, y eso es muy importante si queremos hacer cosas industriales desde chiquito, y que no tenemos en nuestros países compañías que hagan ingeniería de reactores electroquímicos. Entonces nosotros tenemos en nuestras instituciones que formar esos equipos. Y yo sí, con esta necesidad, tuve que formar este equipo para poder diseñar esta celda y resolver los problemas que ahora sí el escalamiento tiene que hacer, que no es lo mismo en una celda chiquita con esto. Entonces tendremos que ver las propiedades hidrodinámicas, electroquímicas, cinéticas de este asunto. El primer problema que teníamos que hacer es cómo hacíamos el catalizador, ¿sí? Soportado, porque tenemos que hacer una cosa que sea robusto. Entonces eran sobre mallas de titanio donde tendríamos que depositar el electrocatalizador aquí, en esta parte, ¿sí? Esa es una. Y la otra, queríamos depositar plata y oro, pero si se deposita en forma masiva, entonces vamos a tener que destapar el reactor cada vez que se tape. Entonces lo que teníamos que hacer es formar polvos metálicos en estas mallas también de titanio para poder hacer este asunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hicimos, y además, entonces lo que hicimos, teníamos que diseñar condiciones de flujo para que entonces formáramos polvos metálicos, y los polvos metálicos los recuperábamos en un filtro a la salida del reactor. Y así hacíamos una cosa en continuo. El reto para hacer esto fue verdaderamente importante, ¿sí? Porque en el laboratorio depositar el catalizador sobre estas mallas en una celita chiquita, pues era muy fácil. Aquí tuvimos que diseñar otras cosas para hacer este asunto.
También nos costó mucho trabajo seleccionar la membrana que trabajara en las condiciones adecuadas por eso y que la resistencia no fuera tan alta para que entonces el proceso fuera con baja congestión. La cosa que es muy importante, y eso fue lo que tenemos que hacer, y eso es la aportación desde mi punto de vista de nuestro grupo de investigación en el desarrollo de reactores electroquímicos que comenzamos en 1990, sabemos que en una celda electroquímica ya grande vamos a tener que lidiar con diferentes caídas de potencial asociadas al sobrepotencial de la reacción anódica, a la caída óhmica de la membrana, a la caída óhmica debido a la conductividad de la solución y también a la energía de activación de cátodo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que sí es muy importante, entonces comenzamos a echar a andar todo un proceso para poder diseñar todos los procesos a través de resolver las ecuaciones de transporte de masa, de hidrodinámica y de distribución de corriente y potencial en esos reactores de FM01 que son muy importantes, ¿no? Entonces aquí lo que teníamos que resolver era estas mallas, que son las configuraciones de mallas en este asunto. Aquí fue algo muy interesante que la ingeniería nos dio. Nosotros necesitábamos, para formar polvos, necesitas densidades de corrientes muy altas para que se formen polvos metálicos. Pero para la oxidación de la teoría a disulfuro de formaldehídina necesitábamos densidades de corriente muy bajas para no destruir la teoría. Entonces, ¿cómo haces? Con una alimentación de corriente adecuada, la misma, que en el cátodo tengas distribuciones densidades de corriente altas y en el ánodo chiquitas, entonces la cantidad de mallas que poníamos, ¿sí? Y eso la ingeniería nos dio para poder hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos y qué hemos hecho en nuestro laboratorio para diseñar diferentes reactores electroquímicos que trabajen de manera eficiente y sobre todo para diseñarlos para características muy importantes como fue el caso de este asunto, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo recomiendo siempre. Si quieres verdaderamente, desde mi punto de vista y con mi experiencia, si quieres verdaderamente tener éxito en diseñar procesos que puedes ofrecer en la industria, tienes que tener el reactor electroquímico más eficiente. Entonces, más eficiente lo que tienes que hacer este asunto. Nosotros lo que hicimos fue diseñar toda una estrategia de modelamiento en donde esto es lo que hacemos en los laboratorios con microelectrólisis y todo lo que hicimos con los ingenieros electroquímicos de nuestro grupo que comenzamos a crear todo esto es diseñar estos procesos dentro de esto. Entonces, lo que hicimos, y una de las cosas que para mí es muy importante, y eso sí fue una contribución también de nuestro grupo, porque generalmente la cinética de los reactores electroquímicos, todo ocurre aquí, ¿sí? Y para que la caída de potencial, y sobre todo en estos casos, no sea muy grande, la transformación en el plazo del fluido es pequeña. Y lo que hacemos es vamos recirculando para que podamos tener una transformación completa. Entonces, donde tomamos las muestras para la cinética de esto es aquí. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se acopla la cinética electroquímica del reactor electroquímico con la cinética del tanque mezclado. Y esa es una de las cosas que nosotros hicimos, tratando de resolver precisamente el balance de masa, ¿sí? En la fase sólida y fluida en ese reactor, la distribución de corriente y potencial en el reactor, y esto cómo se acoplaba con lo que pasaba en el tanque, porque es donde tenemos las muestras para ver viendo la cinética de transformación. Entonces, esto nos permitió diseñar celdas de diferentes naturalezas de todo este asunto, y entonces, vean, este es el reactor que tenemos, que yo digo un reactor que sería como prepiloto todavía, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Entonces, aquí están las mallas que resolvamos, ese es un promotor de turbulencia, y vean, eso era para procesar 40 litros por minuto en este asunto. Aquí tenemos aquí tenemos, aquí está el filtro de, ¿cómo se llama? Para recuperar el polvo metálico. Y aquí lo que es muy importante, a mí me interesaba mucho ver cómo estaba la caída de potencial dentro de este reactor. Sobre todo, es muy importante controlar para que la teoría no se destruya, para no llegar a potenciales de destrucción de teoría. Y la otra es para monitorear todo lo que pasa a través de toda la caída de potencial en el compartimiento catódico para estar seguros que siempre, con la densidad de corriente que estamos analizando, siempre solamente se deposita plata y oro sin depositar plomo y sobre todo cobre. Entonces, eso nos permite, ese es un sistema de control que diseñamos en este asunto, ¿sí? Entonces, este reactor ya lo escalamos, desafortunadamente no puedo mostrar la foto porque esa es una cosa que sí lo pagó con muchos problemas, Peñoles, pero como les fíjense, ya después de 7 años de estar trabajando ya con un reactor que trabaja para procesar 2 toneladas por hora, ¿sí? Que es ya la planta de demostración de mineral para poder hacer esto, ya con eso y con todo lo que habían gastado en este asunto,
dijeron, ¿sabes qué, Nacho? Los precios de plata y oro y todas esas cosas ya no son convenientes, entonces paramos el proyecto y ya no le seguimos, ¿no? ¿Sí? La otra cosa de la que me siento muy orgulloso para ver estudiar, vean, esto es un ejemplo de cómo están los residuos mineros que se han acumulado durante mucho tiempo alrededor de muchas cosas, de muchos complejos mineros que hay en México. Particularmente esto es uno que está, uno que se llama Presas de Jales de Santa María, que no son residuos y presas de Jales, ¿no? Entonces se ven como montañas, ¿no? Pero el problema de este asunto cuando llueve, vean, cuando llueve y comienza a lixiviarse, ¿sí? Comienza a lixiviarse esa pirita que viene ahí en esos residuos mineros, y vean, el pH de esta solución que se percola es 2.5 y lo que se disuelve son muchos metales de este asunto. Entonces, aquí lo que hicimos fue un proyecto que tuvimos para diseñar un proceso para poder evaluar el potencial de drenaje de roca ácido. Son residuos mineros, que son este asunto, condiciones ambientales se forma este asunto, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cuál es el mecanismo? Y yo como electroquímico lo que quiero ver es si puedo predecir, porque generalmente se hace esto, se ponen columnas de 3 metros, se ponen los residuos mineros y durante 4 meses se está poniendo agua de lluvia para poder ver qué se lixivia y qué metales se hacen. Entonces dijimos, bueno, ¿qué cosa es? Es un proceso de oxidación de la pirita y la reducción de oxígeno. Entonces, ¿por qué no estudiamos los residuos mineros con mi electrodo de pasta de carbono y establecemos una metodología de este asunto? Aquí estudiamos, esta es una colaboración que tuvimos con un consultor canadiense que no nos creía, ¿no? Entonces, bueno, luego les platico esa historia. Entonces, usamos una pirita pura, para hacer, este es de diferentes unidades mineras, una pirita pura y otras piritas que tenían diferentes minerales, sí, que van a cambiar su reactividad, esfalerita, galena, en esta de Zimapán tenía esfalerita, galena, esta de Lubicur tenía esfalerita, y esta que tiene, unas que tienen calcopirita, sí, esta que tiene más calcopirita. Entonces veamos, ¿sí? Vean cómo está. Ese es el comportamiento voltamperométrico, ¿sí? Entonces todos los electroquímicos siempre queremos ver un pico para poder decir cómo, qué tenemos. Y un pico que muchas veces aquí, como la especie electroactiva está dentro de la pasta de carbono, esos estudios con velocidad de barrido que sirven para ver si está limitado por difusión y no, perdón, eso no sirve, porque aquí no está limitado por difusión lo que se oxida ni lo que se reduce, ¿sí? Está porque está dentro de la pasta. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es diseñar otras estrategias para analizar estas situaciones. Esa es oxidación de pirita. Como está en el electrodo, no hay ni limitación por nada. Pero si nos damos cuenta ya desde aquí, la que estaba más pura, que es Huckleberry, es la que tiene una reactividad mayor. Sin embargo, las que tenían mucho más, que es Brunswick, aquí nada más me paso tantito, ¿sí? Brunswick, que está aquí, ¿dónde está Brunswick? Aquí está, es la que tiene mucho más impurezas, 9.2 de galena, 4.3 de este. La que tiene más impurezas es la que se lixivia menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras aquellas que tienen más impurezas, ¿sí? Son las que van a generar menos drenaje de roca ácido porque son las que se oxidan a menor velocidad, ¿sí? Aquí está, y Brunswick que tiene muestras de mayor contenido de impurezas, ¿sí? Lo que hicimos para ver si efectivamente este método, para determinar si esto se producía drenaje de roca ácido, comenzamos a lixiviar esos minerales con agua de lluvia y luego los poníamos al electrodo de pasta de carbono para seguir monitorear su reactividad, ¿sí? Entonces vemos aquí, esto es un mineral sin lixiviar, ¿sí? Una vez que comenzamos a lixiviar químicamente, se desaparece la protección porque se disuelve el sulfuro mineral que la protegía, es más reactiva y después comienza a pasivarse, entonces es menos reactiva, ¿no? Y entonces así comenzamos a hacer varias situaciones. Y una de las maneras para poder predecir si tenemos oxidación y todo es cuál es el potencial, es decir, cuál es la energía que necesitamos para tener una velocidad de producción de drenaje de roca ácido determinada, y ese potencial me va a dar una idea de qué tanto drenaje de roca ácido está, y esta pendiente el área bajo la curva nos va a decir cuánto se lixivia, ¿no? Y con eso pudimos hacer una metodología y un proceso que otra vez en nuestros países no nos creen. Si no hablamos inglés, alemán o francés, no creen lo que hacemos, ¿no? Esto lo quisimos hacer como norma para poder evaluar residuos mineros. En México nadie nos quiso hacer caso, y en cambio en Canadá es una norma que se utiliza para evaluar los residuos mineros, la potencialidad de drenaje de roca ácido. Sobre todo es muy importante para cuando se va, sobre todo, a explotar una mina y se va a cerrar una mina, ¿no? Entonces, las únicas reflexiones que yo hago de este asunto para concluir, ¿sí? Es lo que necesitamos en América Latina, identificar, ¿sí? Aquellas industrias que son únicas para nosotros, ¿sí? O que son particulares para nosotros,
y hacer un consorcio, ¿sí? Un consorcio de países latinoamericanos que cada quien con su expertise podamos enfrentar y hacer tecnologías que sean propias a nosotros. Y eso he dicho toda la vida y ojalá, la CIBAE era una idea de hacer ese asunto, la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica, de comenzar a asociarnos, pero no ha cuajado nunca de eso. Ojalá ustedes que están más jóvenes, yo ya estoy a punto de retirarme, no estaré haciendo eso, pero ojalá podamos hacer eso. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor Ignacio González. A continuación pasamos a la ronda de preguntas. Ahora tenemos una, así que si quieren ir, las pueden ir dejando en el chat. Arnaldo pregunta si han podido hacer diseño de ingeniería electroquímica para llevarlo a planta piloto, además de los cálculos y números adimensionales. Claro, a ver, efectivamente, primero, nosotros empezamos con números adimensionales, efectivamente, ¿sí? Sin embargo, los números adimensionales son promedio de lo que ocurre, de las propiedades de lo que ocurren en un reactor. Sin embargo, los reactores electroquímicos, sobre todo cuando tenemos mallas y distribuidores de corriente, los números adimensionales ya no sirven, ¿sí? Por eso es que nosotros hemos diseñado toda una estrategia para resolver con las geometrías, que eso es lo más complicado, de los reactores, resolver las ecuaciones de transferencia de masa. Y así hemos diseñado, que les puse ahí es el prepiloto para 40 litros por hora, lo diseñamos con esas estrategias. Y después diseñamos uno que este es de 40 litros por hora, el otro es de 400 litros por hora, también lo diseñamos de este asunto, porque cada vez que cambias de escala, como la geometría es muy compleja, tienes que volver a hacer como un rediseño para poder modificar, sobre todo las entradas de cómo entra el fluido al canal, ¿sí? Y además cómo se distribuye el fluido dentro de las mallas, ¿no? Entonces, no, sí lo hemos hecho y tenemos experiencia digamos, hasta reactores. Lo más que puedes crecer en esos reactores de tipo filtro prensa es de medio metro. Ya más allá, las caídas de potencial son más grandes de lo que tu sistema, tu proceso es conveniente, lo aceptan, ¿sí? Pero sí, lo hemos hecho. Esa es la ventaja de nuestro grupo y que ponemos a disposición de quien guste esta colaboración, ¿no? Bien, Arnaldo también pregunta cuál es la producción del sistema del orden de los kilogramos. A ver, no tengo esto, porque esto hace como 10 años que ya lo terminamos, ¿eh? Exactamente, ¿sí? Entonces, lo que sí te puedo decir, a ver, nada más, sí, rápido hacemos un cálculo. Era para procesar 2 toneladas por hora. Entonces, 2 toneladas por hora y el mineral que estábamos haciendo, que era muy rico en plata, el sulfuro, el concentrado de plomo que teníamos, eran 20 kilos de plata por tonelada de concentrado. Entonces, lo que estábamos poniendo 40 kilos de plata, ¿sí? Por hora, ¿sí? Ya en la planta que está que construimos para lo que sería la planta que decía yo, planta de demostración, ¿no? Para ya poder pasar después ya a la producción, ¿sí? Que se paró, ¿sí? Exactamente. Sí. ¿Han considerado otras configuraciones de reactor diferentes a la FM01LC? Claro, ¿Sí? ahí viene otra cosa, sí. Eso ahora sí que depende del, ¿cómo se llama? Depende de la bola, es el VAT que vas a utilizar. Definitivamente. Para esto en donde era muy importante formar polvos que no se redisolvieran y segundo, controlar el potencial del ánodo para hacer esto, esta configuración, a pesar de lo complejo que es, fue la más eficiente. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con cilindros rotatorios, sobre todo, por ejemplo, cuando queremos recuperar en batch, ¿sí? Nosotros hemos trabajado y eso está disponible en el canal de YouTube de lo que se hizo en los procesos ambientales, los webinars de procesos ambientales que organizó Brasil y Arizona y no me acuerdo quién. Ahí está, ahí escalamos electrodos de cilindro rotatorio, ¿sí? En donde aquí es por batch, lo que estás esperando es que la concentración baje y eso lo hacemos para recuperar metales de los efluentes de la industria galvanoplástica. Entonces, eso sí, ahí es en batch y es otra cosa. Ahí diseñamos justo estas estrategias de diseño nos permitieron, por ejemplo, hacer que el cátodo, que es rotatorio, ¿sí? Y el ánodo
diseñamos plaquitas para evitar que, como en el ánodo estás oxidando agua, cambias el pH y entonces para recuperar metales como el níquel, el cambio de pH es fatal. Entonces lo que hicimos fue diseñar distancias, dejar zonas en donde no hay electrólisis para que haya un retroalimentado de lo que se produce en el ánodo y evitar que el pH del batch, que es mucho, hemos trabajado hasta con reactores de 280 litros en batch para cilindro rotatorio. Y con esta estrategia también hemos hecho unas cosas muy bonitas para celdas de electrodeionización, ¿sí? Definitivamente también con otras geometrías, exactamente, sí. Y la última pregunta, para la producción de polvos metálicos, ¿han considerado el uso de hidrociclones modificados como reactores electroquímicos? Eso lo hicimos inicialmente, ¿sí? Y de hecho, a ver, sí lo hicimos, el problema ahí es cómo controlas la caída de potencial, ¿sí? Sí lo hicimos para esta. Hicimos algunos intentos, sobre todo para limpiar electrolitos que vienen de la lixiviación de zinc y que tienen una cantidad muy importante en los electrolíticos, en la lixiviación de óxido de zinc, tienes muchas impurezas, porque otra vez los procesos de flotación no son eficientes. Entonces tú tienes sobre todo cobre y cadmio en gran concentración. Para esos electrolitos tratamos de poder hacer un electrociclón. Las caídas de potencial son muy importantes. Sí hemos intentado, eso sí no lo hemos publicado. Lo demás, para ver qué hemos hecho con FMS, ¿cómo se llama? Con reactores filtro prensa y con cilindros rotatorios y con hidrociclones no tenemos nada publicado, pero sí hemos hecho también. Para esto nos convenía más este filtro prensa con mallas, ¿no? ¿Sí? Bien, Arnaldo quería hacer un comentario con el micrófono. Arnaldo, Sí, ¿estás? ¿Sí me escuchan? Sí. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Qué gusto. Sí, es un gusto verte y realmente quiero expresarlo en forma oral, el sentimiento de alegría que tengo, porque a veces uno ya tiene su edad y no me acostumbro a la parte de tecnología, pero quiero felicitarte por la valentía como estás afrontando estos procesos. Y quería comenzar un poco el comentario por el final. Sí, tenemos que apuntar a formar una escuela de electroquímica importante en Iberoamérica. El CIBAE en Uruguay fue muy bueno este año, con la desgracia de la pandemia, pero fue muy bueno lo que hicieron ahí en Uruguay y tenemos que apuntar a estos temas, hacer tecnología también. Es decir, para los jóvenes, ellos tienen que seguir publicando y altos índices de impacto. Les deseo lo mejor, publicar en Nature, pero no nos podemos olvidar de nuestros pueblos pobres. Nosotros no podemos darnos el gusto de ciclar electrodos y publicarlos para que lo use alguna multinacional. Y te quería comentar un poco para animarte y para animarnos. Aquí en Argentina tenemos mucho litio, muchísimo litio, junto con Bolivia y Chile. Y estamos pronto a hacer una fábrica de producción de batería de ion litio. Con grandes presiones, porque no podemos competir a nivel, pero lo estamos haciendo. Y eso está requiriendo mucha ingeniería electroquímica, está requiriendo mucho conocimiento de electroquímica, y lo tenemos en Iberoamérica. Ustedes saben que hablamos el mismo idioma, el idioma que vamos a hablar en el cielo, el español. Así que aprovechemos eso, aprovechemos el CIBAE y tratemos de interactuar, hagamos masas críticas para poder desarrollar tecnologías y sacar a nuestros pueblos de la situación en que están. Gracias, Nacho. Totalmente. ¿Me permites, Cristian? Sí. Gracias, me da mucho gusto escucharte, Arnaldo. Yo también estoy de acuerdo. Tenemos que publicar, pero ¿qué hacemos, muchachos? Hay muchos muchachos jóvenes, ¿no? Publicamos porque nos exigen publicar con alto índice de impacto, pero no tenemos la capacidad de respuesta para eso, aplicarlo a nuestros países, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que lograr, y ese ha sido mi reto, y por eso ya estoy cansado, ¿no? Seguir publicando en revistas, no en hechos, pero sí en de alto impacto, pero hacer algo para la industria de nuestros países, ¿no? ¿Sí? Pero entonces eso sí tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacer sinergia. Esto de la ingeniería electroquímica en México, en América Latina, desde Arbía, Bizán, ellos comenzaron a hacer eso y dejaron de hacerlo porque nadie les paraba bola, como dicen en América Latina, ¿sí? Porque decían, no, otra vez vamos a adaptar tecnologías, no vamos a crear, ¿sí?
Entonces, creo que ahorita es el momento. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Porque además tenemos una ventaja. Chispas, hablamos español todos, ¿no? ¿Y cuántos hablamos español, no? ¿Sí? Entonces, por favor, es algo que no cuaja y al revés cada vez es peor, ¿no? Publicamos, por ejemplo, en remediación ambiental con todo el respeto que todo el mundo tiene, ¿no? Publican para ver cómo se degrada, quién sabe qué, en ácido sulfúrico, en sulfato de sodio, en cloruro de sodio. ¿Y eso para qué sirve? Para hacer una publicación interesante, genial, ¿no? ¿Sí? Pero para nosotros, ¿qué hacemos, no? ¿Sí? Estoy de acuerdo, ¿no? Y mira, con eso de la producción de litio que tienen, hace como 6 años, cuando comenzaban ustedes con esto, Ernesto Calvo me había dicho, Nacho, vio lo que habíamos puesto de ingeniería, pues vamos a colaborar para entonces colaborar con ustedes en los reactores para recuperar eso, pero ya nunca más dijeron. Claro, como yo no hablo inglés o no hablo checo, pues no, dicen que no, mejor se van a colaborar con España, ¿no? Perdón, con otros países, ¿sí? Adiós. Ya, no me hagas hablar, Arnoldo. Estamos viejos, chicos, perdón, Susana, perdón, Cristian, pero estamos viejos y somos de otra mentalidad. No pasa nada. Muchas gracias a, Sí. a ambos por la discusión. Sí. Y bueno, con esto damos finalizada la sesión de hoy. Agradecemos nuevamente al doctor Ignacio y al doctor Víctor por sus interesantes presentaciones y los dejamos invitados para la próxima semana que se unan con nosotros a participar de la sesión de electroanalítica 2. No sé si Susana, ¿quieres decir algo más? No, eso. Sumarme a los agradecimientos, excelentes charlas las de ambos ponentes y de nuevo volver a invitarlos a nuestras sesiones de webinar de la próxima semana y gracias por su audiencia a todos los que están presentes. El video lo vamos a subir a YouTube, así que le estaremos informando, o va a estar en la página, está la página todo. Claro. Pero Susana y Cristian, nada más a mí no me llegaron las invitaciones para las otras sesiones, ¿eh? Entonces no lo pude compartir con mis alumnos porque era muy interesante, ¿sí? Okay. Parecía que nada más eran los grandes dioses que iban a estar presentes. No nosotros. Haremos llegar los restantes entonces. Órale, cómo no. Entonces, envíanos por favor la liga, ¿no? Para yo le haga difusión con mis alumnos, ¿no? Exactamente. Okay. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Víctor, mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, Susana. Hasta luego, Cristian. Hasta luego, gracias. Por ahí está Lensis y vi a otros cuates que conozco desde hace mucho tiempo. Hasta luego. Chao. Bye. Bye, bye. Hasta luego, Adolfo. Está Adolfo de la Rosa también. Ok, sí. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bye.